bendición y de mucha gloria. Amén. Bueno, buenas noches. Qué gusto estar aquí. Soy Consuelo Castiblanco, mi esposo Omar Castiblanco. Venimos desde la ciudad de Bogotá con una palabra desde el corazón del Padre para venir a ministrar el corazón quebrantado. En estos 4 días el Señor viene a traer sanidad, viene a traer liberación, restauración, viene a traer una nueva visión. Dios quiere que seamos cumplidores y ejercores de su propósito, que hagamos lo que Él nos llamó a hacer, que permanezcamos en su perfecta voluntad. Y de verdad que le doy la gloria y la honra al Señor, porque como decía el pastor, 3 años tratando de cuadrar esta cita, y el Señor la tenía agendada para este momento, y usted está aquí para recibirlo. Usted está aquí porque el Señor lo trajo para ser equipado y preparado para que pueda desarrollar la visión que el Señor tiene para esta casa, para su casa. Bueno, los dejo con mi esposo, muchas gracias. Amén. Venimos también con mi cuñada, que por un síntoma físico no se encuentra hoy con nosotros. Oscar Ramírez, un miembro de la congregación, amigo, está allí también con nosotros desde Bogotá. Nos hace una ceñita. Y el niño que acabó de salir por la puerta, mi hijo, de 10 años. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta noche, y yo sé que hay expectativa en el pueblo de Dios por lo que Él va a hacer, y por eso vamos a entrar directamente a su palabra, una palabra que ministra el corazón, que restaura el corazón. Y le voy a invitar para que por favor vaya conmigo al capítulo 61 del libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 61. Y mientras usted busca este libro, atrás vamos a tener materiales del ministerio, no solamente con los temas que mi esposa y yo vamos a estar impartiendo en estas noches, sino también con otros temas en el área de la restauración. Ustedes tienen un nombre maravilloso: Ministerio Restauración a las Naciones. Y eso hace que su ADN sea muy compatible con el nuestro, porque Dios nos ha encargado un ministerio de restauración. Restaurar significa retornar al diseño que Dios ha establecido en su idea original. Y ese es el tiempo donde Dios restaura su iglesia, su familia. Y por eso es tan importante que nosotros echemos mano de esas promesas que el Señor nos ha entregado en su palabra. Y atrás usted va a tener todos los congresos, todos los bloques de congresos de restauración matrimonial, de restauración en el área sexual, relacional, emocional, para hombres, para mujeres, y sé que va a ser un recurso que va a bendecir tremendamente su vida. Amén. Tenemos el capítulo 61 de Isaías, lo vamos a leer juntos, versículo 1, y dice esta porción de la escritura: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Padre, te quiero dar muchas gracias por esta noche. Te quiero dar muchas gracias por tu palabra. Y coloco mi vida como un instrumento en tu altar para que puedas usarme, Señor. Y para que el corazón de mis hermanos pueda recibir esta palabra como la tierra recibe esa semilla que puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que habla nuestra necesidad. Yo te pido un espíritu de quietud y de reverencia a tu palabra mientras compartimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 61 del libro de Isaías, el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios ha señalado, está viviendo un tiempo de cautividad. Usted sabe que el pueblo de Israel fue cautivo primeramente por el imperio asirio, y posteriormente, años después, el imperio babilónico vino. ¿Qué implicaba que el pueblo de Israel fuese cautivo, que fuese llevado a la cautividad? Bueno, las familias eran separadas, la gente era expropiada de sus terrenos, todo lo que ellos habían cultivado sencillamente era desarraigado, pasaban de ser dueños a ser esclavos, y estaban viviendo un tiempo muy difícil.
Y el capítulo 61 del libro de Isaías tiene ese contexto histórico, un contexto del pueblo de Dios que está viviendo un tiempo muy difícil. Era el pueblo que Dios había escogido, lo escogió a partir de Abraham, a quien la Biblia lo llama amigo de Dios, el padre de la fe y el padre de la nación judía. Y conocemos a través de la Biblia todo ese proceso por el cual Dios designó con su dedo un pueblo, para que el pueblo tuviera el propósito de convertir otras naciones a Jehová, el Dios verdadero. En ese intento muchas veces fallaron, hicieron cosas incorrectas, se mezclaron con otros pueblos, adoraron otros dioses, hicieron cosas que estaban en contravía de lo que Dios había dicho, y por eso muchas veces tuvieron que pasar un tiempo de disciplina, un tiempo de formación, un tiempo para que revisaran su corazón. Y este es un momento donde el pueblo en su corazón está descorazonado, está desconsolado, está abatido. Hay tantas preguntas alrededor de qué es lo que está pasando. Hay tantas preguntas alrededor de por qué me está pasando esto, por qué Dios está permitiendo que yo hubiera sido llevado en cautividad y ahora esté sirviendo a un pueblo más fuerte, a una potencia más fuerte que el pueblo de Israel. Bueno, y si somos sinceros, yo creo que en un momento en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, nosotros también nos hemos preguntado por qué está pasando eso. Hay momentos que atravesamos que son momentos inentendibles. A mí me parece maravilloso que ningún versículo de la Biblia a mí me pide que entienda a Dios. Solamente me dice, confía. En Juan capítulo 13, versículo 7, cuando el Señor va a lavar los pies de los discípulos, Pedro lo quiere impedir y Jesús le dice, lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y el pueblo no entendía lo que Dios estaba haciendo. El pueblo no sabía lo que Dios estaba formando en medio de esa cautividad y en medio de ese tiempo difícil. El pueblo podía sentirse desalentado, murmurar los unos con los otros. ¿Cómo es eso de que somos pueblo de Dios y que Dios nos va a entregar la tierra prometida y que Dios va a poner sobre nosotros un rey que reinará sobre todos los reinos de la tierra? Y míranos en esa cautividad. Y todos en un momento dado hemos tenido que ser confrontados en nuestra fe respecto de algo que Dios nos ha dicho. Pero Dios, comprendiendo la situación del pueblo y lo quebrantado que estaba su corazón, envía una palabra profética oportuna a través de Isaías, su siervo. Isaías viene y trae una palabra de consuelo al pueblo, donde le recuerda que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre ellos, y que Dios los había ungido, que Dios los había escogido, los había señalado y los estaba formando para que ellos fueran reparadores de otros, para que ellos fueran reparadores de portillos, para que ellos fueran sanadores de corazones rotos. Y sabe, uno no puede dar de lo que no tiene. Y el pueblo de Israel no podría cumplir con su función de ir y sanar a otro a menos que hubiese estado enfermo. Y estaba viviendo una situación que agobiaba su vida, pero con un propósito divino: ser formado para que el día de mañana, con el dolor que había sido formado, sanara a otros. Y esto nos ha llevado a tener una premisa fundamental en el área de la restauración, en el área del ministerio que el Señor nos ha entregado. Escuche bien esto: Dios no desperdicia nada, ni siquiera su dolor. Dios es el mejor reciclador que existe sobre la faz de la tierra. Y esas lágrimas que usted ha derramado en momentos difíciles, en momentos de cautividad, en momentos de prueba, en momentos de abandono, en momentos de luto, en momentos donde tiene que desprenderse de algo, de alguien, y se siente de pronto tan roto y tan quebrado, esas lágrimas no han caído a la tierra, sino que el salmista dice allí, cuando está siendo inspirado por el Espíritu, que esas lágrimas están en la redoma de Dios. La redoma era un lugar donde se depositaba el aceite. Y ninguna de sus lágrimas ha caído en tierra, sino que esas lágrimas están guardadas, están reservadas, están allí agrupadas, esperando noches como esta. Noches donde el dolor será procesado y las lágrimas se convertirán en aceite.
Aceite con el cual Dios le va a ungir para que usted vaya y cumpla el propósito por el cual Dios lo ha establecido. Y usted va a poder comprender que este paréntesis espiritual en su vida, este momento de prueba, este momento de cautividad, tenía un propósito mayor. Así que usted se va a poder alegrar y va a poder saltar de gozo y de alegría, y entenderá que lo que está viviendo no es para siempre, es solo un momento de transición que lo está preparando y que lo está llevando a usted a crecer en el alcance del propósito que Dios tiene para su vida. El pueblo necesitaba escuchar esto de parte de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ustedes, iglesia. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, el pueblo de Israel, le decía el profeta Isaías. ¿Y para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un corazón quebrantado? Cuando usted tiene un vaso de cristal y lo suspende en el aire, el vaso se rompe. Un corazón quebrantado es un corazón que otro ha dejado caer. Un corazón quebrantado es un corazón roto. Y cuando algo cae, queda esparcido y roto en muchos pedazos. Y el único que sabe con exactitud dónde va cada pedazo es el que lo diseñó. Y hay un pegamento perfecto, que es el pegamento de su amor. ¿Qué va a hacer Dios en estos días? ¿Qué va a hacer Dios en estas noches? Y no solamente en los tiempos de administración, sino usted verá cómo al día siguiente, después de haber recibido, Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir trayendo una revelación, Dios va a estar alumbrando los ojos de su entendimiento, y va a ser un tiempo de una revelación tan profunda, donde Dios va a sanar el niño, la niña que hay dentro de nosotros, y que tal vez experimentó ese episodio donde alguien le dejó caer. La Biblia registra que hubo una persona en el Antiguo Testamento que alguien dejó caer. Les estoy hablando de Mefiboset. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 4, habla de que Mefiboset, el nieto de Saúl y el hijo de Jonatán, reyes de Israel, estaba a cargo de su nodriza. Su mamá no aparece por ningún lado. Parece ser que estaba a cargo de la empleada de servicio, de la señora que hacía los quehaceres. Y se recibió ese día una noticia de que había caído en la guerra su abuelo Saúl y su papá Jonatán. La nodriza tomó al niño con mucho apresuramiento, con mucho afán, salió corriendo y lo dejó caer. Y la Biblia es puntual en decirnos que el niño tenía 5 años. Los 5 años son determinantes. Esa etapa de nuestra primera infancia es determinante, ¿sabe? Porque somos cemento fresco. Cuando una persona de repente pisa un cemento que hasta ahora se está endureciendo, deja marcas sobre él. Y cuando se endurece, esa marca lo acompaña por el resto de la vida. Eso pasa con nosotros. Nos han dejado caer a los 5, a los 6, a los 7 años, a los 8 años. Nos dejan caer y esa marca nos acompaña en nuestra etapa adulta. Y hoy nosotros tenemos marcas en el corazón porque alguien nos dejó caer. Dice la Biblia que como resultado de que a ese niño lo hubieran dejado caer, él